Bueno, un poco la idea que teníamos con María de encarar esta clase de el taller de soberanía está basado en lo que es la discusión que se está dando sobre la cuenca del Plata en este momento, Exacto. pero principalmente también lo que implica la estructura de lo que es la comercialización del sector productivo que genera la mayor cantidad de divisas y además que genera el alimento que consumimos las argentinas y los argentinos. Y se basó mucho en un trabajo que hicimos del centro de estudio, que es la principal bibliografía que les pasamos para ver, que se llama Obligados por la Vuelta, que tiene una fuerte carga política de concepción que reivindicó Cristina durante su presidencia, que fue la vuelta de obligado a aquella batalla que Argentina y Argentina dimos sobre la Cuenca del Plata, que no solamente implicaba la defensa de la relación portuaria en Buenos Aires, sino que implicó también la defensa sobre la soberanía política y la independencia económica del resto de las provincias que conformaban en aquel momento la de nuestro país. O sea, convengamos que después de que se pierde esa batalla, las batallas posteriores, y que se pone una economía netamente portuaria, el impacto sobre las industrias de Córdoba, Tucumán, Salta, Cuyo, fue sumamente grande y que es parte de lo que observamos, la batalla que seguimos y continuamos dando entre lo que es los proyectos nacional popular versus lo que es los proyectos de la oligarquía. Bueno, por eso reivindicamos conceptualmente lo que es la vuelta de obligado y obligado por la vuelta. Bueno, un poco también una de las cosas que tomamos es esto que es John William Cook. De John William Cook hay un trabajo muy interesante que hace allá por el año 47, 48 más o menos, que se llama Soberanía del Tráfico, en el cual John William Cook plantea que uno de los medios más eficaces para dominar política y económicamente un país consiste en limitar la soberanía del tráfico, es decir, procurar que sus medios de comunicación estén en manos de empresas extranjeras, controladas y limitadas por ellas. Eso fue en esa conferencia que da, y él reivindica, toma una cita de Liszt, que es un economista e impulsor de los ferrocarriles en Alemania, que decía, el que tiene en sus manos los medios del tráfico de un país, también tiene el país mismo. O sea, como una cuestión sumamente importante de lo que es y de lo que implica controlar lo que es la parte por donde transitan las mercancías. Tráfico entendido en ese momento como el concepto no del narcotráfico o del tráfico de mercancía ilegal, sino como del tránsito de las mercancías. Por eso nos parecía muy importante reivindicar esta política que tiene un hilo desde el nacimiento de la patria a William Cook. No sé, Mary, ahí si querés aportarle algo a eso. No, simplemente por ahí para ir trabajando un poco la idea digamos, de la historia, ¿no? Desde que esto es una continuidad histórica. Nuestro trabajo un poco tiene que ver con eso, digamos, ¿no? Que algunas discusiones que en la Argentina todavía no están resueltas y no son de hoy, que sí, un poco por eso también la mención, digamos, de estos autores y la mención de algunas epopeyas históricas que tienen que ver con la discusión de fondo de la Argentina entre, bueno, dos grandes bloques históricos, digamos, ¿no? Y cómo se traduce hoy
en nuestro país y qué implicancias tiene, digamos, un poco para en el marco general sobre el cual queremos hacer la presentación y bueno, obviamente está después para seguir debatiendo, así que eso por ahora. Sí, pensándolo en lo que es el concepto de una lucha constante entre esos bloques históricos. Bueno, y en cuanto a eso, cuando hablamos un poco de pensar la presentación esta y basarnos, en qué nos basamos para sostener esto, acá le vamos a contar un poco, acá hay un par de números, de datos objetivos sobre por qué es tan importante Argentina en esto. Así como fue importante por sus praderas en los siglos pasados, en el siglo XIX, hoy nos encontramos con ese mismo interés a nivel global. En Argentina, esto que es la biosfera y la biodiversidad argentina, se sembraron alrededor de 30 a 31 millones de hectáreas. Eso es lo que se siembra, se produce en la región central. Con lo que se cosecharon, ahí son datos, pero va más menos, 125 millones de toneladas de granos. Hubo cosechas un poco más. Cuando hablamos de la cosecha, hablamos principalmente de lo que es millones de toneladas de maíz, millones de toneladas de soja, de trigo y de sorgo, que son los principales productos de la agricultura de la zona núcleo. Y ahí también tratamos de mostrar lo que son a nivel mundial, por la importancia a nivel mundial, porque somos el primero en exportación de aceites, el primero en exportaciones de harina de soja y el tercero en exportaciones de porotos, de grano de soja, de poroto de soja. Y en cuanto a lo que es maíz, somos el tercer exportador mundial, con una cuestión clave que la venimos estudiando y trabajando bastante en el equipo del centro de estudio, que es esta discusión de cuánto exportamos en maíz en grano y cuánto necesitamos para la producción propia de convertirla en carnes, en huevo o en leche. Bueno, y empieza a tener esa importancia a nivel global. Y somos el tercero en lo que es el complejo triguero, ¿viste? El tercer. Eh, bueno, pero ¿quiénes son los que exportan? Ahí empieza a tener la importancia esto, de decir, bueno, ¿quiénes son los que exportan? Cuando buscas quiénes son los que exportan, te encontrás con que hay 4 grandes exportadoras, que son COFCO, Cargill, ADM, Bunge. Esos son los primeros 4 que se están viendo en las últimas campañas. Falta Dreyfus, LDC, y bueno, y la asociación de Vicentín con Glencore, que ahora están en plena tensión después de la estafa que hizo Vicentín. Pero bueno, eso va a ser más para la clase siguiente, creo, si no me equivoco. Mati, perdón, ahí para hacer un aporte en la placa anterior, que Dale. creo que por ahí, independientemente que a veces los números son un poco abrumadores, pero sí creo que lo que intentamos mostrar en esta placa es cómo está compuesta la matriz productiva argentina, digamos, ¿no? Y que lo que exportamos es casi, diríamos, sin agregado valor. Entonces, bueno, creo que, y los números lo comprueban eso. Como para tenerlo en cuenta también a la hora de decir, bueno, qué tipo de producción o cómo está inserta Argentina dentro de las cadenas globales de valor. Y bueno, y seguimos estando marcados por la División Internacional del Trabajo, en donde nos dijeron que teníamos que hacer granos, digamos, ser el granero del mundo. Y evidentemente eso parecería que no ha cambiado mucho, que digamos, si uno ve la estructura de exportación. Claro, y no solamente que somos el granero del mundo, sino que además no lo controlamos, porque acá observamos quiénes son los que exportan y lo que encontramos es la concentración, las 6 primeras representan el 91% del total de los negocios de exportación de granos y productos derivados. O sea, y entre las 6 primeras solamente hay una empresa argentina que es AGD en el 5.º puesto. O
sea, es realmente interesante tener este dato, porque de esto hablamos cuando hablamos de soberanía. Y después, lo otro es por dónde salen, o sea, cómo está conformada la estructura. Y bueno, acá seguimos sosteniéndonos sobre los datos duros, y cuando vemos que el 67% de los embarques de grano salen por las terminales portuarias de Rosario, el 42% en la parte de San Lorenzo, que es los Timbúes, Puerto General San Martín, San Lorenzo. Bueno, y vamos tirando datos también, los subproductos. O sea, van a ver en ese documento todo un sustento de datos duros que te dicen, bueno, acá está la zona núcleo. Acá está la zona núcleo, Gran Rosario y demás. ¿Y por qué eso es importante? Porque acá es donde empieza a aparecer la importancia global. En el contexto de que alrededor de ese radio de 300 kilómetros, donde están los puertos, también es donde se producen los mejores rindes y donde se producen las mejores condiciones climática y de suelo para producir cereales y oleaginosa, lo que le hace que sean altamente competitivos a nivel global. Si ustedes ven el dato de que Brasil y Estados Unidos, que son los dos otros competidores del podio mundial de exportación de cereales y oleaginosa, están a 1.400, 1.500 kilómetros del puerto. Y nosotros dijimos que está a 300 kilómetros. Eso le da una importancia realmente, tiene importancia global esto en cuanto a lo que es el comercio internacional. ¿Vamos bien, Mary? ¿O estoy hablando muchas pavadas? No. Che, Ya lo vamos a ver más tarde. después vamos a ver qué nos dicen. Sí. Bueno, y acá esta es otra parte muy, muy interesante de lo que es la estructura de Puerto. Fíjense una cosa interesante, cada uno de los datos no lo tomamos nosotros no son datos del Instituto Patria, ni de una unidad básica de la Cámpora, de la Campo, del Movimiento de Hábitat, son todos datos de ellos, o sea, son los datos que nos muestran, son los que nos permiten ver. Y ahí cuando vemos en la página oficial de la Cámara de Puertos Privados, empezamos a ver quiénes son los que hacen usufructo de los puertos. O sea, quiénes son los que tienen esos puertos, que son, a ver, los puertos son todos nacionales, pero quienes los usan son ACA, ADM, que es Bunge, Cargill, COFCO, Luis Dreyfus, o sea, Molino Agro, que eso es Pérez Compán. Entonces empezamos a ver, y después también ahí hay otros datos de otros puertos, que esto sí salió del Ministerio de Transporte, donde tenés Shell, Renova, Pan American Energy, Oil Combustible, o sea, la mayoría de los puertos de nuestro país son de uso privado, mientras que la propiedad estatal, en su mayoría provinciales, son de uso público, pero en todos los casos predominan puertos de destino comercial e industrial. ¿Qué significa esto? Que no solamente controlan la comercialización, sino que además tienen el uso de los puertos. Con lo cual, bueno, no es menor eso. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es una estructura de nuestra principal sector generador de divisa y de alimentos en manos totalmente en control privado. Y bueno, y acá hay una puntita que viene en discusión y que viene poniéndose en debate, que es el tema de lo que es la evasión. Y para esto nosotros nos basamos en el estudio Wider,
Bueno, Fernando fue uno de los que elaboró mucho esta parte, investigando y buscando datos de Naciones Unidas, que plantean que en la Argentina se evaden alrededor de 21.000 millones de dólares anuales, lo cual toma relevancia cuando uno lo ve sobre los datos de liquidación de divisa de cereales y oleaginosa, que estos son datos de Ciara Sec. Esto es dato de la Cámara Ciara Sec. Cuando vemos que lo que se dice que se exporta y las divisas que se liquidan son lo mismo que, según Wither, se evaden, y a uno nos llama la atención porque decir, bueno, podríamos generar el doble de divisa. Entonces empieza a ser una cuestión central para discutir. Y había otro dato que no sé si está acá, pero que el Fondo Monetario también pidió un estudio, un análisis, en el cual decía que eran 24.000 millones de dólares por el que se evaden. Mary, ¿vamos bien? Sí, ahí justo estaba pensando en los montos, digamos, porque visto así, por ahí uno se pone a pensar y dice, bueno, a ver, ¿de qué me sirve saber esto? Y yo creo que es sumamente importante en términos de decir de lo que se está fugando y la pérdida que tenemos o la posibilidad, estamos perdiendo la posibilidad, digamos, de hacer inversiones en otras cuestiones. Digamos, y la pregunta que se me viene es si eso es la cantidad de dinero que salió, o que viene saliendo históricamente en la Argentina, porque estos son estudios que están publicados en 2017, como dice la placa, y más abajo hay un monto actualizado que es del 2020. Es dinero con el cual nosotros los argentinos, nosotras las argentinas, no tenemos ningún tipo de control, y es dinero que el Estado de alguna manera pierde y no se invierte en el país, digamos. Entonces la discusión es sobre la soberanía, pero también es sobre la estructura, digamos, en términos productivos, de pensar qué podríamos, dónde se podría estar aportando ese dinero, ¿no? Porque la discusión también tiene que ver con poder establecer una estructura económica, pero también un equiparamiento, digamos, en términos de marina mercante, puertos, digamos, cuestiones estructurales que la Argentina las hacía en un momento de la historia y las dejó de hacer, y ahora hay fuga de capitales, 40% de la población argentina está dentro de los índices de pobreza, no tuvimos inversión en estos últimos 4 años en infraestructura, en conectividad. O sea, nos agarra la pandemia en una situación bastante complicada, sobre todo para quienes hoy tienen que dar clases y bueno, y toda esta cuestión, todo este debate sobre la educación y el acceso a las nuevas tecnologías también. Entonces, ¿cuánto se podría haber desarrollado en nuestro país si eso pudiéramos disponer los argentinos? Digamos, ¿no? Como preguntas también me hago eso. Vos decís que se podrían haber hecho un par de netbook para la escuela y un par de jardines de infantes con eso. Sí, muchísimo más también, digo, ¿no? En términos estratégicos. Tal cual, Eh, tal cual. Se podría haber avanzado muchísimo más. Y son muy... Sí. Se me había muteado. Yo creo que ahí lo más llamativo, digo, porque si no, parece que los números además los puede manejar ciertas personas con cierto título, o siendo profesional. Y creo que nos tenemos que tratar también de empezar a familiarizar con los números que se tiran, porque es la objetividad, digamos. Esto es lo real, o sea, o por lo menos lo que muestran. Tal cual. Digamos. Y ahí también, a ver, hay una discusión que se da hoy, que la hemos visto en los intelectuales del agro, en los intelectuales de la derecha del agro, que por ejemplo menosprecian el dato de la evasión y dice que se encuentran apenas menos del 0,05% de lo que implica la producción agropecuaria. O sea, dice, no, lo que se detectó de evasión y que encontró la AFIP
a un par que estaban evadiendo o que estaban contrabandeando soja, son muy poquitos. Y claro, pero porque le está yendo bárbaro a ellos. Si no los encuentran, le está yendo bárbaro, ¿viste? Están pudiendo contrabandear todo el resto. Y estos datos son fundamentales porque son datos de un instituto dependiente de Naciones Unidas, o sea, no son datos que hizo el Cuervo Larroque o Máximo. Bueno, después acá hay un poco una explicación de cómo es el modus operandi, de cómo se integran la empresa para de alguna manera venderle a una parte de intrafirma y cómo hacen el manejo ese de alguna manera para lograr esa evasión, que bueno, un poco es más una discusión conceptual. Bueno, y para finalizar, ¿lo querés leer vos, Mary, esto? Dale. Bueno, para terminar un poco la presentación y después pasar a las consignas, bueno, que las vamos a hacer en plenaria, digamos, dice, las vías navegables son las mismísimas arterias y venas por las que fluyen, no solo nuestras aguas, sino también un sinfín de recursos que en definitiva contienen producción y trabajo de miles de argentinos y argentinas, constituyen la identidad cultural de nuestros territorios, conforman no solo el paisaje, sino que influyen en el modo de organización de nuestra geografía. Defender nuestra soberanía no es un speech, no es solo habladuría que endulza oídos para la tribuna, la soberanía se hace, se planifica y por supuesto se defiende. Lo importante es al menos tener una estrategia que nos permita luchar y no entregarnos antes de dar la batalla. Fuerte, pero es todo un desafío. Bueno, la idea de estas consignas eran más que nada debatirlas en comisiones y después juntarnos, reunirnos en un plenario para poner en común lo que se discutió en las comisiones. Por problemas técnicos de la virtualidad vamos a tener que hacerla en una instancia plenaria, por lo tanto trataremos de ser lo más ordenado y más concreto para escucharnos y para poder, el objetivo de eso es encontrarnos con un producto de qué estamos pensando cada uno de los compañeros y compañeras militantes. Entonces, la pilotearemos así y después va a estar el foro para dar discusiones y debates escritos, que la idea es que continuemos enriqueciéndolo con estas consignas y que sea un trabajo donde el producto sea darle insumo al Instituto Patria y por intermedio del instituto a las compañeras y a los compañeros que después salen a poner la cara y el cuerpo en los debates y las discusiones en diferentes medios. Bueno, la consigna Bueno, 1. Matías, si me permitís un minutito, quería Sí. comentarte algunas cosas que escribieron los compañeros en el chat, que me resultan muy interesantes para no perder el hilo, digo, y la mañana, Dale. ¿no? Sobre todo. Uno de los primeros comentaristas nuestros, Sucho, hace un comentario en relación a los procesos históricos, concretamente, ¿sí? Señala que piensa que esto comienza con el asiento de negros, aprobada por la Ley de España del 26 de marzo de 1713, a favor de los comerciantes esclavistas británicos. Se le permitió la libre navegación para introducir monopólicamente esclavos en el reino del Río de la Plata, y luego el Tratado del Cuadrilátero firmado el 8 de enero de 1822 entre las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, dispuso la libre navegación de los ríos por los bancos nacionales. Es un saqueo sistemático de nuestras materias primas, al cual le podemos sumar una raíz histórica como la está señalando. Después, Marcelo Parra nos comenta, ¿las contribuciones se pagan por declaración jurada? Esa no tengo respuesta ahí yo.
Capaz que la ingeniera nos puede dar una mano en esta, porque es muy exquisita la pregunta y muy conocer mucho Habría la que saber estructura. cuáles son las contribuciones que consulta Marcelo. Entiendo que deben ser las que estamos hablando de... Si son las retenciones, no, las retenciones se hacen directamente por lo que aduana chequea, digamos, en materia de exportaciones. O sea, no hay declaración jurada en las exportaciones. En materia de retenciones. Bien, creo que anda por ahí la cosa, porque, por ejemplo, Celestina y Inés Celestino, perdón, lo leí al revés. Dice que ella es de la ciudad de San Lorenzo y ve todos los días el movimiento en el cordón industrial. Es impresionante. Y más si estás sentadito mirando el fondo del río, que por otro lado es bellísimo, te agarran nervios cuando empezás a contar los buques, ¿no? Santiago de Medio, en 10 años se fugaron un PBI. Yo diría que en 3 años y medio, los anteriores, más o menos. Fernando nos recuerda, no olvidar que en definitiva es saqueo a quien produce y quien trabaja. Es apropiación de riqueza generada por su trabajo también. ¿Sí? Edith comenta, Edith Olmedo, la pandemia ha mostrado como nunca la brecha económica y digital. Y Alejandro Yáñez nos dice, ¿cuál es el número? Es tan gigante, 250 no sé cuántos ceros detrás en 10 años, es impresionante. Sandra Nicolás, de Cava, este dinero habría que ponerlo en ayuda a pymes que le agreguen valor agregado, y eso sería tener fuentes de trabajo digno para todos y todas. Bien, Fernando Peiro Facón. Recordemos que en este informe no se incluyen periodos con precios récord. Hoy la soja vale el doble que en el 2020. Por ende, se podría decir que se va de cerca del doble, posiblemente. Y Ernest comenta, ¿cómo queda en evidencia la estrategia en pinzas que hace la derecha en este tema? Por un lado, privatiza toda la soberanía, y por el otro, fomenta personas apolíticas, entre comillas diríamos, y desconectadas de los sentidos de pertenencias nacionales para que no reclamen. Bueno, tengo comentarios de otro tipo que no alcancé a tomar. Digo, hay una invitación a la lectura de un texto del Interior. Es muy, muy rico e interesante leer los diarios del Interior que son independientes, esa es una sugerencia, porque ponen puntos de vista que no están anclados a las problemáticas que se vinculan en Buenos Aires. Muchos de los datos que los chicos encuentran, aparte de las consultas a fuentes extranjeras, tienen que ver con esto. Sigo tomando información, así que cuando vos quieras, largamos el orden piden la palabra y vamos ordenando. Voy a ser re estricta, 1 minuto y medio cada uno. Sí, Vilma, un par de Sí, comentarios ahí con respecto a lo que leíste. Una cuestión central que creo que Abelardo Ramos en la historia de la nación latinoamericana lo despeja y le hace una descripción fantástica. Cuando en la época de que el Alto Perú era productor de minerales, de plata, la Argentina se basaba en la producción de mulas y las comercializaba, o sea, ese era lo central de la oligarquía portuaria. Y cambió cuando cerraron con Gran Bretaña, que le estaba disputando el comercio del océano. Entonces, eso, retomar un poco ahí, empezamos a encontrar la lucha y la disputa y por qué Rivadavia y sus ¿cómo es? Compañeros, no son compañeros, serían sus secuaces más que compañeros, entregaron el Alto Perú, dejaron en banda, entregaron la banda oriental y dejaron en banda San Martín, o sea, y empezamos a ver desde dónde viene la disputa que hoy tenemos y cuando discutimos soberanía. Y en cuanto a lo que es el tema de los controles, fíjense cómo los controles, el Estado va adoptando una mayor control cuando en posición de gobierno están el bloque nacional y popular. O sea, durante los gobiernos liberales o neoliberales o oligárquicos, el Estado desaparece, pero cuando nosotros
llegamos a posición de gobierno, empezamos una disputa fuerte sobre tratar de controlar parte de eso, pero es mucha lucha, porque parece, después no comprendemos la disputa que hay hacia adentro y parece que vos llegás a presidente y de un plumazo echás a todas las empresas transnacionales, te apoderás de los puertos y de repente hace... Y eso no es mágico, es mucha disputa. De hecho, los 12 años de disputa de Cristina fueron hacia ese camino y nos costó mucho. Y ellos llegaron y en 4 años lo hicieron así, ¿viste? Entonces, digo, pues ponerlo en esos términos y ponerlo también en términos de que no ganan los productores, ganan las transnacionales. No son las productoras y los productores el enemigo, son las transnacionales las que se quedan con eso. Bueno, ¿qué? ¿Leemos las consignas? Te leo una última pregunta bien para discutir, pero bueno, ya arrancamos con las consignas. La última pregunta dice, ¿Argentina puede vivir sin la soja? Desde el punto de vista de ustedes. ¿Querés dejarla para el final y arrancamos con el debate? Sí, como... Bueno, la primera que levantó la manito, Mónica. Mónica Ian, no llego a leer tu apellido, Mónica. Si quieren repaso las consignas Sí, por favor, para más Mari. o menos estructurarnos un poco en relación a lo que nosotros proponíamos para el debate. Dice, bueno, una es cuál es el grado de valoración con respecto a la importancia del desarrollo de la Cuenca del Plata como estructura para la independencia económica y la soberanía política. Y la otra es cómo supones que impacta la soberanía de la Cuenca del Plata en tu territorio. ¿Crees que tiene un impacto federal? Esperen, porque acá se me empieza a aparecer el chat y no leo la... ¿Tiene un impacto federal en la independencia económica y la soberanía política? Bueno, esos son más o menos los ejes, así que, Vilma, todo tuyo a dar la palabra. Muy bien, arrancamos con Mónica, luego José y se va preparando el tercero. Me piden la palabra por el chat, por favor, porque no los puedo ver, disculpen. Arrancamos. Bueno, 2 minutos. bueno, y muchas te voy a gracias, cortar, compañera. Mónica. Sí, gracias, compañero. Justo nosotros, en contra de nuestra agrupación, hemos estado tocando el día de ayer este tema, estoy como, wow, hirviendo. Y una de las cosas que me llamó muchísimo es el tema del calado del río, que no está considerado en ningún lado, y el mal que le hace a toda la cuenca del río, ese calado profundo, que si estábamos nosotros, la soberanía argentina a cargo de eso, nosotros podemos ahí actuar, pero ellos, como tienen la concesión, destruyen sin fijarse en un futuro. Entonces, eso me pareció importante. Les digo que me está hirviendo la sangre porque este tema lo discutimos tanto ayer y nos falta tanto discutir todavía. Estoy como, wow. Bueno, ese me pareció importantísimo. Ayer, por ejemplo, una de las cosas que nos llamó también la atención y nos dejó que 750.000 autos pasan por ahí sin registro. Nos quedamos helados con esas cantidades. Eso, como dijo Cristina, no sé si lo dijo Cristina o la amo tanto que todo lo bueno lo dice ella, que es nuestra soberanía, compañeros, no la podemos dejar en manos del extranjero, no puede estar en una mano privada, es soberanía, es territorio nuestro. ¿Cómo lo vamos a permitir que la hidrovía mande eso? Que todos decimos hidrovía y muchos no saben que hidrovía es una empresa, no es el canal que se llama hidrovía. Entonces, hay tanto para discutir. Creo que esto, no sé si voy a poder captar todo, por favor. Yo voy sacando fotitos, estoy desesperada. Les pido perdón, pero estoy como me llamaron a... perdón, ya te dejo que otros puedan hablar, pero el tema del calado del río es muy importante, porque es la fauna y los pueblos que están alrededor que se inundan y nadie les da bolilla porque son de los pobres. Perdón, gracias compañeros, perdone. No, está perfecto. Aprovecho para decir que todo el material va a estar completo, el video que no pudimos enganchar en el inicio, todo va a estar en la semana, está de hecho cargado ya, así que va a ser necesario que todos sigamos la conversación por ahí. Estaba José Fumagalli y luego viene Raúl Casina. Sí, gracias. Bueno, primero que todo, Matías, María, felicitaciones por el trabajo. Yo leí el original, realmente es un aporte importante para comprender el tema.
Después una pequeña recomendación sobre la importancia de la infraestructura, del transporte. Recomiendo la lectura de la historia de los ferrocarriles argentinos de Scalabrini Ortiz, que realmente pinta de cuerpo entero la importancia del tema, y además como mecanismo para introducir el segundo mecanismo de dominación, que es el del financiamiento. Estas obras llevaban involucrados, bueno, los famosos empréstitos de Rivadavia que terminamos de pagar hace poco tiempo, y entonces el transporte y las finanzas son, creo, las dos herramientas principales de dominación. Después, sí, respondiendo a las consignas ahora, me parece muy importante remarcar dos cosas. La primera es la importancia de la Cuenca del Plata hace a la integración americana, porque por allí salen no solamente las exportaciones de Argentina, sino también las de Uruguay, las de Paraguay, pueden llegar a salir las de Bolivia, es decir, salen parte de las de Bolivia por vía marítima, más Bolivia no tiene salida al mar, y utiliza en parte el Paraná para sus exportaciones y el sur de Brasil. Entonces, el tema de la Cuenca del Plata es un tema de soberanía no solamente argentina, sino de la soberanía regional. Esta una primera cuestión. La segunda, introducir un poco el tema del Canal Magdalena, porque digamos hasta ahora la exposición se centró en la vía troncal que va desde Rosario, bueno, a lo largo del Paraná, y el Canal Magdalena tiene importancia por dos cuestiones. Primero, porque evitaría de una manera ambientalmente muy razonable sortear, digamos, el paso por Montevideo, que introduce mayores costos y una limitación, digamos, al manejo de nuestras exportaciones. Y el segundo, que me parece mucho más importante, es el que refiere a la conexión de los puertos argentinos. Ustedes fíjense que además de los puertos granarios, hay una cantidad de puertos industriales, de acero, de petróleo, de químicos, etcétera, etcétera, que hoy día tienen que ir y venir entre los puertos del sur argentino hasta los puertos sobre el río Paraná. Y hoy día eso no es posible en forma directa sin pasar primero por Uruguay. Y esto es una limitación importante a la soberanía, o sea, realmente que nosotros estemos dependiendo de los puertos y de los tiempos y de las demoras que introducen los puertos uruguayos, realmente limita nuestro propio desarrollo, no solamente en materia agrícola, sino también en materia industrial. Bueno, muchas gracias y nuevamente felicitaciones. Gracias, José. ¿Podés poner en el chat el nombre del libro que nombraste, por favor? Así lo pueden rastrear. Cómo no. Raúl Cancina y luego se prepara Belén del Grego. Gracias por mantener los 2 minutos, gente. ¿Cómo le va? Es un gusto poder saludarlos a todos desde Córdoba, Carlos Paz. Estamos dando batalla en la provincia, ya que, como todo el mundo sabe, tenemos un gobernador macrista, muy gorila. La provincia tirás una bananita dolca y no toca el piso. Con respecto a lo que es la soberanía nacional, ayer tuve la suerte de participar del lanzamiento de este curso que vamos a hacer, calculo que todos, con Lula y con el Instituto Patria, el Instituto Lula y el Instituto Patria, y un poco siguiendo lo que dice José, muy atinado con respecto a la hidrovía esta que recorre el Paraná. Creo que hablamos de patria grande, ¿verdad? Porque Paraguay, Uruguay, Brasil, Argentina, no solamente salen, digamos, insumos hacia todo el mundo, con destinos internacionales, sino lo que históricamente estamos viendo es el saqueo permanente y continuo durante ya 200 años prácticamente que tenemos de arriba de la fecha. Creo que una de las principales medidas que podremos tomar es tener mayor control. Capacitar, formar inspectores y tener mayor presencia del Estado
en toda esta operación. Creo que eso está al alcance nuestro. Es una lucha constante porque lo que hacen las corporaciones en 4 años nos lleva 20 a nosotros desarmar toda esta trama que hacen. Creo que fervientemente que debe ser nacional. Tenemos que retomar la política nacional, estatizar nuevamente las comunicaciones, los trenes, el mar, los ríos. Tenemos que volver a leerlo, pero nada más, compañeros. Gracias por este espacio y un abrazo peronista para todos. Otro para vos. Gracias por el humor cordobés también a esta hora. Muy amable. Bien. Belén, se prepara Sucho y luego Fernando Peiró. Les recuerdo que pidan la palabra por chat porque no los alcanzo a ver en la pantalla. Disculpen, tengo una pantalla abierta con 4 cosas. Así que bueno. Bueno, buenos días a todas y a todos. No sé si me escuchan bien. Sí. ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente, sí, sí. Bien. Bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible. En relación a lo que decía Raúl y a lo que se planteó en relación al federalismo y a la importancia que tiene lo que es la Cuenca del Plata para el desarrollo de todas las provincias y de todo el cono sur, de toda la Patria Grande, creo que si bien nos queda un largo recorrido por hacer, me pareció importante que conozcamos que en el día de ayer se sancionó por unanimidad la creación de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Licitación y Funcionamiento de la Hidrovía. Es decir, que las dos cámaras van a poder acceder a toda la información que les sea pertinente, como un gran paso, como para tener en cuenta lo que tiene que ver con la intervención del Estado y la presencia del Estado ante el gran movimiento económico, productivo, industrial, etcétera, que significa la hidrovía. Y en relación justamente a ese nombre, creo que es un poco bajarle el precio. En nuestra agrupación se planteó. Cuando hablamos de la Cuenca del Plata y cuando hablamos de la importancia que tiene el control del Estado en cuanto al tránsito que significa en términos económicos, productivos, etcétera, es como bajarle el precio. Entonces, creo que es sumamente importante esto de plantearlo de otra forma, como por ejemplo lo de la Cuenca del Plata, y quizás también difundir un poco más, esto como militante política, de la importancia que tiene para nuestro desarrollo federal, que no tiene que ver solamente con las provincias intervinientes, como es la cual yo pertenezco, que es Santa Fe, sino para el desarrollo de todo el país y, como dije anteriormente, de la Patria Grande. Les agradezco muchísimo, estoy aprendiendo enormemente, y además una mirada diferente en relación al resto de las provincias. Muchas gracias. Bien, sigue Sucho. Gracias por los comentarios, Belén. Todos aprendemos un poco acá, ¿eh? Como corresponde. Bien. Gracias, Vilma, gracias, compañeros, buenos días. Saludo a todos y todas. Bueno, yo lo que quería agregar me parece que es contundente, digamos, la importancia que tiene la cuenca para todo lo que es la economía de nuestra producción nacional en cuanto al intercambio que hay con el mundo, ¿no? Pero quería hacer hincapié porque me parece que Matías dio en el clavo cuando se refirió a Obligados por la Vuelta. Yo creo que Cristina ahí hizo un gran trabajo cuando rescató históricamente la Vuelta de Obligado, porque estaba también muy enterrada esa parte de nuestra historia. Pero me gustaría que no nos detengamos ahí porque yo, como hice referencia en el chat, esto arranca de mucho más atrás e incluso arranca con las invasiones inglesas. Y a mí me gustaría detenerme en el pasaje de la historia que habla de que cuando nosotros tenemos la independencia en 1816, los brasileros ni cortos ni perezosos invaden el Uruguay, como rescatando para sí la provincia ciplatina para ellos, y
Esa batalla se extiende hasta 1825, más o menos, cuando las fuerzas nuestras ayudan a la República Oriental del Uruguay, incluso el almirante Brown jugó un papel importantísimo ahí, y rescatan y derrotan a las fuerzas del Imperio de Brasil y portugueses, pero entre todo esto juega un papel muy importante nuestro nunca bien considerado Bernardino Rivadavia, que entrega prácticamente a los británicos la República Oriental del Uruguay como Estado tapón. ¿Y qué pasa con eso? Pasa que el Río de la Plata se convierte en un río internacional, y ahí perdemos nosotros la hegemonía, digamos, del control del Río de la Plata. Y entonces los británicos, que siempre tuvieron el control del comercio internacional, pretenden seguir avanzando también por el río Paraná. Y esto es lo que van logrando a lo largo de la historia, después con todo lo que se viene desarrollando. Por eso es muy importante el tema de rescatar este tema de la soberanía, porque no es solamente los números y la cuestión que se nos va otras cuestiones que son, que hacen más a la importancia de tener el ejercicio pleno del dominio de nuestros territorios. Y para cerrar, yo quiero también no dejar de tener en cuenta lo que pasa con los puertos de Bahía Blanca y Puerto Quequén, que es donde completan la carga los barcos estos que salen de Rosario, fundamentalmente del río Paraná, porque ahí también tenemos privatizados los puertos, y ahí también se ejerce un dominio total de los grandes monopolios extranjeros que, bueno, terminan de cerrar su negocio, digamos, porque el calado no les permite llenar los barcos hasta el tope, y entonces los terminan de llenar en el sur. Bueno, yo quería agregar esto, y por supuesto que es más que interesante, y yo quiero siempre asociar el desarrollo nuestro con la revisión de la historia. Esto no pasa por casualidad, esto es una permanente lucha, y que nosotros heredamos, digamos, esta necesidad de volver a recuperar esta soberanía. Bueno, gracias, compañeros. Gracias, Sucho, gracias por tu palabra. Fernando Peiró, y luego viene Mariana, Fernanda y Ceballos. Hola, buenos días, compañeros, ¿me escuchan? Perfectamente. Bueno, difícil agregar cosas interesantes, después el desarrollo van haciendo los compañeros, pero creo que un tema que en los distintos foros de debate con respecto a esta problemática no se toca integralmente, es el tema del Mercosur, ¿no? Acá tenemos una problemática donde notamos enemigos, por decirlo de alguna manera, los intereses creados de las transnacionales, de la oligarquía argentina, pero en el Mercosur tenemos países cómplices, donde la repercusión de un cambio de paradigma sobre el río Paraná va a repercutir directamente en sus economías. Puntualmente podemos nombrar a Paraguay y Uruguay. Me parece que en ese ámbito también hay que dar una disputa y darle un marco de responsabilidades a quienes están usufructuando de nuestro río de forma totalmente ilegal, y se prestan a los manejos de poder lograr estos niveles de evasión, ¿no? Así que agregar eso, que por ahí hay que empezar a ver y dar la disputa desde ese foro a nivel nación, obviamente, y tal vez alguna entidad también de nivel internacional que limite o ponga sobre la mesa esta problemática de estos países que son satélites económicamente hablando, pero otra cosa es que se pasen a ser parasitarios, ¿no? Así que muchas gracias a todos. Todo enriquece, ¿no? Todo nos lleva a pensar a más cosas. María Fernanda Ceballos y luego Marcelo Parras. Vamos bien con el tiempo. ¿Están bien los chicos? ¿Quieren agregar algo? Matías, Mary, Fernando. No, genial, Vilma. Buenísimo. Seguimos por ahí entonces. María y Marcelo. Bueno, gracias. Desde ya que está buenísima la clase de hoy, y bueno, y se aprende muchísimo. Pero mi pregunta va concretamente a esto, a las declaraciones del ministro
de nuestro ministro, que nosotros estamos tratando este tema acá de la soberanía, pero las declaraciones del ministro dicen que va a ir a un sistema semiprivado o privado. O sea, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué posibilidades concretas tenemos de revertir esto? ¿Es para contestarla ahora? ¿Es para...? Y cuando la contestemos yo me meto. Bueno. Dale, te damos la palabra, Diana. Bueno, a ver, lo que me parece que es importante son dos reflexiones a esta altura. Primera reflexión, todos tenemos que saber la historia, todos. Estoy totalmente de acuerdo con Sucho. Todas las cosas que nos están pasando ahora se inician en la colonia, o digamos en todo el desarrollo que tuvimos desde la colonia. Entonces no es tiempo perdido leer un poco sobre la historia económica de la República Argentina. Ricardo Ortiz es un buen libro, ya tiene sus años, pero para los que es fácil de leer, es fácil de llevar, y hay mucha literatura al respecto. Eso primero. Segundo, cuando Macri ganó, en el año 2015, está clarísimo que ganó con un plan total y absolutamente estructurado. No solamente de los medios fueron los que hicieron posible, digamos, meterle en la cabeza a la gente que tenía que haber un cambio. O sea, no es, digamos, mi visión es que Macri era nada más que el mascarón de proa. En realidad, en 4 años desestructuraron todos los espacios de control del Estado. Los desarticularon muy bien hecho esa desarticulación. O sea, eliminaron registros, eliminaron a la gente que tenía experiencia, la eliminaron, no la mataron, sino que la echaron. Se aprovecharon de los corruptos que había, que los había, no como corrupción institucional, sino como corrupción individual, en algunos lugares que se fiscalizaba. Desarticularon todas las mesas que estaban articulando, organismos como la FIP, la aduana, el ministerio y el SENASA. Eso quedó todo desarticulado, todo el mundo comenzó a trabajar separadamente. Inventaron, se armaron de una herramienta como es el TAD, que es los trámites a distancia, que está bueno porque es el avance tecnológico, pero está bueno si el que se anota en el TAD con una declaración jurada después controlado a campo, pero si vos no tenés controles en territorio, entonces pasa a ser nada más que una expresión de deseo. Y varias cosas más. Puedo llegar a estar toda la mañana hablando de los mecanismos de lo que hicieron para desarticular los organismos, toda la parte de fiscalización. Eso por un lado. Eso incluye el manejo de los puertos, incluye el manejo, digamos, de la hidrovía y cómo fue la hidrovía, el trabajo que hicieron los chicos desde el Centro de Estudios Agrarios, denunciando todo el proceso de cómo fue la licitación de la hidrovía en las décadas del 90 y todos lo que significó para la República Argentina. Entonces, no es tan sencillo, y creo que lo dijo Matías, no es tan sencillo sentarse en el Estado y decir, bueno, basta, se acabó, se terminó, esto todo de nosotros, del Estado me refiero, el Estado interviene todo y no interviene más nadie. Primero, estamos atrapados en una deuda que por ahora son todos buenitos y estamos negociándola y todo bien y qué sé yo, y los ayudo y más de acá y que de allá, pero donde nosotros entrásemos directamente a cortar en algunos nudos, por ejemplo, la exportación de granos, claramente, se terminaría la bondad con respecto a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Entonces estamos caminando en la cornisa, o sea, tenemos que ir recuperando de a poco. Eso es lo que nos está pasando. Por eso tenemos que ganar. Tenemos que ganar en este año las elecciones y tenemos que ganar dentro de 2 años las elecciones, porque necesitamos recuperar lo que rompieron y no se hace en 4 años. Entonces eso era lo que quería comentarles al respecto de la pregunta que hizo la compañera. Sí, buenísimo, muchas gracias. Quería agregar una cosita más, y es que estoy de acuerdo, creo que fue el compañero Sucho que dijo que esto es una misión patriótica, totalmente de acuerdo, absolutamente de acuerdo, ¿no? Por la complejidad. Muchas gracias.
Yo por ahí un poco para agregar a lo de Diana, y creo que por ahí es parte de lo que necesitamos como fuerza política, es esto que escribieron recién en el chat de Cristina, impulsándonos a conocer y a formarnos. A ver, creo que las declaraciones de Alexis Guerrera, que se titularon en todos lados, que no estaba de acuerdo con la estatización, hace referencia primero a lo que Fíjate que hay un era Keitelman que reclama la palabra. una declaración que se tituló, se refiere a lo que es el dragado y balizamiento, y también convengamos de que cuando nosotros fuimos con Alberto firme por la definición de ir a resolver la situación de Vicentín, se produjo una avanzada muy fuerte del bloque liberal de derecha en el país, donde se alineó todo, desde el bloque de poder económico, el partido judicial, el partido político, los medios de comunicación afines. Entonces hay una pelea fuerte y eso es una lucha permanente. Entonces creo que la tarea nuestra desde la militancia es poder ser el nexo entre los compañeros y las compañeras que le toca tener un cargo de gestión en posición de gobierno, y la traducción a las bases y a la ciudadanía de decir, che, bueno, que no sea el que intermedia el título del diario Clarín o diario Nación. Nosotros tenemos que poder decodificar qué es lo que está pasando. No digo que no tensemos, hay que ir a tensar a los compañeros, porque hay que ir a tensar y a dar la disputa por el plan que tenemos, pero sí tenemos la tarea de decodificar para que de repente no vayamos siguiendo el camino que paso a paso podemos hacer por la vía de la lucha democrática, y llevar el plan a que se ejecute el plan de gobierno según los intereses del pueblo. Bien, vamos acelerando un cachito, tengo una lista larga. Quedamos en Marcelo Parra, luego sigue Gustavo Almeida, ¿puede ser? Escribí tan a la carrera. Y vamos reacomodándonos. Estoy tomando todos los comentarios del chat para seguir trabajándolos durante la semana con los chicos, ¿sí? Los escucho, ¿está listo? Sí, ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí, perfectamente. Bueno, tengo 2 o 3 aportes y la verdad que tengo más dudas que certeza, pero un aporte que tengo es que recordemos que la hidrovía se entrega en el marco del Pacto de Olivos, es un reclamo de Alfonsín, se lo queda Alfonsín, el empresario que maneja la hidrovía es Gabriel Romero de Chascomús, viejo radical y hombre de confianza de Alfonsín. Digo, para cuando se habla de la corrupción y demás, que nos acordemos que los radicales a lo largo de la historia han rodeado a todos los gobiernos militares, no todos los compañeros radicales, obviamente, no las bases militantes, pero bueno, que también tienen sus cuitas los correligionarios para dar explicaciones. Después les quiero aportar que, ojo, no solo es la hidrovía, el puerto de agua profunda de Río Negro es privado y es de una empresa exportadora, que no solo por declaración jurada dice lo que exporta, frutas, sino que además arma las colas de quién va a exportar y quién no. El chacarero que está alejado de la empresa es el último en la cola en poder cargar en el barco y es el que llega con la fruta más machucada. Y ahí va la primera pregunta. Creo que son 8 los puertos, creo que un solo puerto hay es del Estado argentino. Es un tema para rever en toda la exportación argentina. Cómo se hacen los controles, en general son por declaración jurada. José Petróleo dice, hoy saqué 10 baldes de petróleo y paga por eso. No hay controles reales. Y ahí voy al otro tema. Creo que si no podemos hacer todo, hagamos parte, ¿no? ¿Qué pasa si implementamos controles en la salida del productor agrario y no en la salida del puerto? Digamos, ¿cuánto le da el productor agrario a estas grandes exportadoras? Y ahí el control. Por ejemplo, no entiendo el tema, pero
me parece que si no se puede todo, hay que ir avanzando en partes. Sí pude charlar con gente del presidente y el dragado no lo quiere, la mesa chica del presidente considera que el dragado es muy costoso y que da poco a rentabilidad para el país, y sí lo que me dijeron es que sí quieren acentuar los controles. Creo que la batalla va a ir por ahí, ¿no? Múltiples batallas. Venía Gustavo, después viene Alberto y viene Cristina Sosa. Gustavo, paso, le doy lugar a otro, pero ya se he dicho lo Bueno. que... Bueno, gracias. Alberto Keitelman, después viene Cristina, Cristina Sosa y luego Natalia. Bueno, buen día, compañeros. Me voy a referir a una cuestión suscitada por la intervención, creo que de Diana Guillén, en torno a la imposibilidad práctica de tomar medidas estructurales como estatizar los puertos en este momento. Lo que sí, lo que voy a decir a continuación tiene que ver con que no nos quedemos con eso, porque en estos momentos se pueden decidir cuestiones por décadas, como se hizo en la década del 90. Más allá de eso, creo que desde el punto de vista político, que es lo que nos embarca de aquí a las elecciones para obtener mayorías necesarias para transformaciones estructurales, hay dos cosas que se pueden hacer y que surgen de las exposiciones desde el principio, que son las siguientes. En primer lugar, la lucha contra el contrabando es imposible de ser enfrentada por los monopolios mediáticos. Si se hace centro en esto y se aclara que a los valores históricos se van 25.000 millones de dólares por el dolarducto que es el Paraná, y que hoy podrían ser 30.000, como dijo Alicia Argumedo, cuando todavía había aumentado el 20% solo, y ahora estamos en el 100% del incremento de la soja, es mucho más. La lucha contra la evasión de lo que realmente se produce es central. Para eso hay que instrumentar los mecanismos de control. Hoy técnicamente se puede producir aún sin el control de los puertos, sea por la vía satelital, aún alquilando satélites externos si los nuestros no tienen la capacidad de terminar la producción, o sea por la vía de drones, etc. Y tenemos al frente una compañera, al frente de la AFIP, para poder llevarlo a cabo. Lo que hay que darle es la potestad política y el apoyo mediático de todos los organismos del Estado. La lucha contra el contrabando no puede ser enfrentada, no pueden hablar de estatización ni nada, porque nadie, ni siquiera el fondo, al contrario, el fondo se va a alegrar, entre comillas, no puede disputar esto, de que se controle lo que se evade, porque eso facilitaría el pago de un eventual arreglo. Esa es una primera cuestión, o sea, hacer el foco en terminar con la evasión de los grandes exportadores y especificando el monto y combatiéndolo con las medidas de control que se pueden hacer. Segundo, el tema del desbloqueo de los pequeños y medianos propietarios rurales que hoy van detrás de las consignas de los grandes exportadores. La forma de desbloquearlo es no volviendo sobre la cuestión de la cuestión del tema de incrementar el porcentaje de retenciones, sino relevando a los pequeños productores y tomando de ellos la cantidad de recepción que han tenido por parte de los acopiadores y exportadores. De esa manera, la retención a las exportaciones no la va a hacer el gran exportador, que es el que les cobra lo que está estipulado, pero que después evade. Hacer claro en la segmentación de lo que aportan los pequeños y medianos productores respecto de los grandes acopiadores y exportadores es lo central políticamente para desbloquear el bloque que ellos han formado
con esta anomalía de decir el campo somos todos, porque no es así, terminan siendo cooptados por la extranjería. Bueno, esto es todo lo que quería comentar por ahora. Como si fuera poco lo decís, Alberto. Bien, vamos con Cristina y después seguimos Cristina Sosa con Natalia Oliver. Siempre tienen privilegios las Cristina, así que te damos 3 minutos, no 2, solo por ser Cristina. Estás muteada. Perdón, de la Cristina que habla soy yo, ¿no? ¿Sí? Sí. Ah, bueno, listo. No, bueno, sí, voy a ser muy breve y un solo concepto, porque la verdad que las exposiciones fueron muy concretas y muy valiosas. Bueno, se habló de que para nuestra soberanía eran para nuestra dominación había 2 factores importantes, que era la financiación y toda esta infraestructura, pero también es muy importante la educación. Yo creo que hay que vacunar de entrada a la población, a la gente en contra de la dominación. Crearle los anticuerpos para que no nos vuelva a suceder que nos aparece un engendro como 4 años en el gobierno que deshizo todo, porque es la única manera de poder avanzar en poder consolidarnos como nación independiente, soberana y equitativa. Porque, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires tuvimos un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cava que decía que para acceder a una vacante había que tener certificado de pobreza. Fíjate vos la denigración que hacen y la preocupación que hacen en contra de la educación pública, porque saben que ahí está el secreto para nuestra verdadera soberanía. Nada más, corto. Bien, Natalia Olivier y luego Fernanda. María Fernanda. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo estoy acá en Tierra del Fuego. Nosotros tenemos una enorme dificultad con el tema marítimo. Imagínense que para que los productos puedan llegar a Buenos Aires tienen que pasar por Uruguay, quedarse en Uruguay, en los procesos y en los tiempos que tienen ellos, y después volver a salir, con lo cual la mayoría del transporte está ligado a los camiones, que eso hace que los precios también se inflen mucho más a la hora de traer los productos. Nosotros tenemos el paso por Chile, es decir, que tenemos que pasar por Chile, Argentina, Chile, estamos complicados también en ese sentido de soberanía. En la provincia tenemos un puerto en Ushuaia, que es turístico y es industrial. Quieren hacer un segundo puerto ahí, pero yo que estoy en la ciudad de Río Grande, nosotros acá peleándola bastante y luchando bastante, tenemos una intendencia peronista también, respecto a la posibilidad de tener un puerto propio, sabiendo que Río Grande es una ciudad de cara al mar, justamente. Es importante que nosotros podamos tener este puerto, es estratégico a nivel internacional, es poder controlar los recursos naturales, los recursos marítimos, tenemos la ciudad de cara al mar, pero le estamos dando la espalda porque no tenemos puertos, ¿sí? Y además, esto nos sirve también de alguna forma para controlar, sabemos que acá vienen de Inglaterra, vienen de Chile, y se llevan todos los recursos. Entonces, también es la posibilidad de tener esa soberanía, de tener esa patrulla controlando nuestros recursos, los recursos nacionales, ¿sí? Poder tener soberanía en el mar es sumamente importante acá en el sur. Es poder tener una cadena de puertos en toda la Patagonia o a lo largo del país, para tener la cadena comercial, para tener una producción en la Patagonia también. Es fundamental en ese sentido poder avanzar en esta lucha de crear un puerto en la ciudad de Río Grande. Bien, gracias, Natalia. Vilma, perdón, ¿puedo hacer una intervención? Sí, sí. Ah, había pedido la palabra. No, yo ahí estuve rescatando algunas cuestiones que fueron surgiendo del debate, que por otro lado, la verdad que estaba muy rico.
ahí la observación que hacía el compañero Fumagalli respecto a lo del poder financiero, me parece sumamente importante e interesante tenerlo en cuenta a la hora del debate de la estructura económica, porque en realidad también cuando uno ve los puertos, cuando uno ve los barcos, cuando uno dice Dreyfus, Cargill, AM, está pudiendo ver algo, pero detrás de eso está el poder financiero transnacional, que es el que realmente teje el poder detrás, digamos, es el que está detrás de escena. Y me parece que como campo popular eso también lo tenemos que empezar a debatir, porque es la forma en la que se organiza el capital, digamos, ¿no? Y la forma de intervención que tiene. Entonces empezar a conocer eso es también determinar actores y tener alianzas también, ¿no? Sobre cómo vamos a hacer alianzas. Creo que ayer Cristina lo mencionaba un poco en esto de las tareas que tenemos como campo popular. Una de ellas de las que tira es el debate político, y creo que el debate político tiene que ser en profundidad, caracterizando también cuáles son los contextos. Así que me pareció muy interesante el aporte del compañero ahí respecto a poder desmenuzar el tema del poder financiero. Y después, con respecto al qué hacer que mencionaba María Fernanda, y en línea con lo que decía Diana, digamos, de seguir fortaleciendo y de ganar en las elecciones, también creo que como campo popular tenemos que profundizar en algunas cuestiones como la comunidad organizada de la que hablaba Perón. Y en esto de retomar lecturas históricas, me parece que es algo que también tenemos que ir trabajando y caminando, más allá de lo electoral, digo, para poder sostener el proyecto político en lo electoral necesitamos seguir organizando, seguir teniendo comunidades, seguir teniendo redes, porque de otra manera viene otro proyecto y nos limpia en 2 segundos, como bien decía Diana. Entonces digo, como para empezar a tener algunas, una síntesis de todo lo que fue surgiendo, me pareció interesante. Muy bien, me estás ahorrando un trabajo ahí, María. Volvemos con María Fernanda y se prepara Elías Romero. Bueno, no había pedido la palabra, pero aprovecho. El compañero Fumagalli pone 3 puntos a los que hace referencia, y yo me refiero al primero. Puso en el chat, ¿no? El tema del dragado, el control del tráfico y el control de los peajes. Pero yo vuelvo con el tema del dragado. Soy un poco, insistente en esto, de que ¿por qué la idea de privatizar el dragado si tenemos 17 astilleros? O sea, perdón, hago preguntas, pero porque no sé, sobre los datos que sé, pregunto algo que no me queda claro. ¿Por qué si tenemos 17 astilleros, por qué nosotros no podemos encarar esa tarea? Que al mismo tiempo, como dijo otra compañera en el chat, daría muchísimo trabajo, ¿no? O sea que es positivo desde muchos aspectos. Bueno, esa es mi pregunta. ¿Quién responde? creo Están las que hay... mismas 3 manos levantadas. No se enoje conmigo, pero hay gente que todavía no habló, chicos. Me gustaría contestar a esto. Bueno, dale. Bueno, y después Matías quedó colgado ahí. No, en el tema del público-privado con la hidrovía, yo creo que hay que reconocer tres actividades centrales. Primero, el trabajo del dragado, que es dar calado suficiente a la hidrovía. El segundo tema es el control de esa obra, de que se haga conforme a los pliegos, a lo que es al contrato, y lo que es más importante, el control de la navegación. Y un tercer punto es quién cobra el peaje. Entonces, yo lo que digo, el dragado es una tarea, yo no soy ingeniero químico, no marino, así que no puedo opinar con demasiado, pero me da la impresión que es un tema en que hay pocas empresas en el mundo que lo hacen, y que meternos en ese brete nosotros,
con el costo político que puede llegar a significar que nos hagan un atentado y nos corten el flujo de la hidrovía, cosa que el imperialismo puede hacer gratamente en 3 minutos, lo organiza, es muy riesgoso. Entonces a mí me parecería que habría que licitar el dragado, así como Vialidad licita las rutas. Vialidad no, también hay máquinas de pavimentar, pero Vialidad no hace ruta, las licita. Entonces, se podría dar la tarea del dragado a una empresa especializada en las mejores condiciones, y sí, por supuesto, retener para el Estado en forma irrenunciable y irrevocable el control tanto de las tareas de dragado, para ir haciendo los pagos conforme se cumpla, como el control de la navegación, que es el tema central. Y después, por supuesto, el cobro de los peajes, con los cuales se pagaría el costo del dragado y quedaría un remanente para el Estado. Eso es lo que me parece a mí, un poco desde el sentido común, digamos, no tengo mucho fundamento técnico, pero me parece que esa es la cuestión. Y por último, bueno, comentarles que el libro ese que mencionaron, que mencioné de Historia de los Ferrocarriles Argentinos, ahí en el chat puse incluso el link para quien quiera leerlo. Perfecto. Matías, retoma. Mónica está Mónica está como loca, se va a meter en la pantalla, ¿viste? Sí, perdón. Estoy desesperada. Pero antes de pasar a Mónica, porque me parece que tira un eje que lo tiró antes también, cuando empezó, que tiene que ver con la cuestión medioambiental. Ecológica, por favor. Claro, en la cuestión, a ver, yo creo que lo primero que tenemos que pensar es que la lógica del sistema capitalista salvaje en la que vivimos nunca importó ni el ambiente, ni el planeta, ni la mujer, ni el hombre. Y nosotros estamos sometidos en el orden mundial, muy relegados en eso. De nosotros, de nuestra patria grande, solo importan lo que aportemos de materia prima. Entonces, creo que pensar en eso como una cuestión central es muy, muy importante. Porque, a ver, el dragado y la estructura productiva que se pone en discusión ahora, que es la que hace 50, 70 años ubicaba los ferrocarriles como una cuestión central, cuando la discutían William Cook, cuando la discutía Scalabrini Ortiz, tenía más peso en lo que es ferrocarriles, y en la actualidad tiene, o sea, hace 25, 30 años que tiene más peso en lo que es la cuenca del Plata, y ahora va a tener más peso también en la conexión virtual, porque va a ser, anticipémonos a eso, porque va a ser otra de las cuestiones centrales. Permitió que desde el año 95 en adelante se produzca un cambio de fondo en la estructura productiva argentina. Nosotros pasamos de producir 30 millones de toneladas a llegar hasta 150 millones de toneladas entre lo que es cereales y oleaginosas, entre lo que es maíz, trigo y soja. Entonces, eso en función de un plan que lo único que es obtener la riqueza que se produce socialmente en nuestro país y sobre todo en la región núcleo, que la producen quienes trabajan y producen, valga la redundancia, son productoras y productores, más allá que piensen muy gorilas, más allá que, como dijo el compañero de Córdoba, tiró una bananita de Dolca y no toca el suelo. Esa gente está conducida ideológicamente a pensar así. Ahora, si nosotros no determinamos y no comprendemos que lo central es que el modo social de producción está dominada por alguien que no le interesa que se draguen los ríos y que se inunden o todo el desastre ambiental que hacen, ni le interesa si sobreviven o no quienes producen y trabajan, le empezamos a caer en la discusión sobre lo que son las herramientas y no sobre el enemigo, que es el que domina y pone el plan. ¿Puedo yo? ¿Puedo? Porque justo estuvimos... Sí, dale. Perdón, pero justo este tema discutimos mucho ayer. Perdón. El tema del dragado es fundamental, uno de los temas fundamentales, porque los pueblos que están alrededor se inundan y mueren un montón de compañeros, justamente los que
exportan no están en las orillas, por lo tanto no les interesa. Y cuando me dicen que no tenemos el capital y las herramientas para hacerlo, les digo que los argentinos somos capaces de mandar satélites al exterior, somos capaces de crear el suero y somos capaces de muchas cosas más. Entonces, a mí no me pongan de que somos incapaces de poder hacer el dragado, porque tenemos muchos compañeros capaces y ahí tenemos la fuente de trabajo para salir adelante. Yo no tengo ningún título, solamente el título de conducir a 9 comedores en La Matanza. Perdonen, pero me pone mal cuando me dicen que no somos capaces de hacer. Somos capaces, necesitamos que nos den la oportunidad. Cuando hablamos de somos capaces, querida, no estamos hablando de que no sea la gente, digamos. O sea, no estamos hablando de que no haya mano de obra capacitada, aunque se pueda terminar de capacitar en algunas cosas. El dragado implica también todo tipo de maquinaria que en este momento en el país no la tiene el Estado. O sea, debería comenzar por ahí, digamos, ¿no? O sea, es un combo. Tenemos los astilleros, compañera, que son capaces de hacer todo. Los astilleros que tenemos en la Argentina, creo que son 7 o 8. Están capacitados para hacerlos. No estoy segura de que estén trabajando en máquinas de dragado, pero no es la discusión que tenemos que llevar ahora. Sí, yo coincido ahí con Diana, es mirar hacia dónde queremos ir. Creo que el dragado, la flota marina mercante, los puertos, son un camino hacia donde nosotros queremos ir para lograr esa independencia económica. Por eso la clase esta la centramos en ver los datos de la estructura productiva y problematizar sobre los números de la economía para transitar hacia la independencia económica, la soberanía política. Obviamente que bien lo explicaba María cuando plantea decir, bueno, esa plata que se evade o esa plata que se tomó de préstamo al Fondo Monetario Internacional, ¿cuánto hubiese cambiado si esa plata hubiese sido invertida en estructura productiva, como Estado, como nación? Entonces, sí, coincido con Diana que hoy de lo inmediato no sería sencillo agarrar y decir, bueno, necesitamos pensar, poner un plan y caminar hacia eso. Bueno, retomamos un cachito la charla. Elías Romero, Graciela Martiguiarreaner, se me traba la lengua. Graciela. Vamos con Elías. Después vienen... Hola, ¿me escuchan? Perfectamente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy de Chaco, de Resistencia, y mi mirada con respecto o mi opinión, digamos, con respecto a lo que se está tratando, como es la Cuenca del Plata. Nosotros acá viendo yo la situación del territorio, lo que nos toca a nosotros, es que estamos muy alejados del epicentro de poder o en donde se encuentran los puertos más importantes. Eso implica que nuestro desarrollo es inferior, y si inferior al resto del país, nos queda todo muy lejos, básicamente, ¿no? Entonces, la importancia de la hidrovía para nosotros y para el desarrollo del Norte Grande es importante. También pensar en desarrollo como en situaciones de logística y de control, como para tener una idea, el impacto de la soberanía también sobre la Cuenca del Plata, que se distribuya a otras partes del país, digamos, ¿no? Porque eso justamente es soberanía en un punto. Y como control, digamos, o mantener el control y el transporte, digamos, en un tiempo determinado, como para poder tener una base, arrancar desde un piso, simplemente controlando, porque no tenemos la capacidad o infraestructura como para soportar hacernos cargo de todo lo que es la hidrovía y su
como y su economía en general. Ahora bien, sobre todo eso lo que tengo más o menos visto desde acá, mirándolos desde el norte grande, como también para que podamos producir y podamos crecer como región, cosa que estuvo mucho tiempo parada, que no tenemos pocas industrias, y no poder sacar la producción desde nuestros puertos. Bueno, sobre todo eso, y bueno, gracias por la invitación a participar. Gracias a vos, Elías. Hasta Graciela luego. Martí Correna. ¿Estás por ahí? No te veo. Sí, a ver. Ahora sí. Ahora sí. Tus 2 minutos. Sí, yo quiero aclarar que tuve la suerte de trabajar en el Instituto de Manuel Dorrego, soy una fanática del pensamiento nacional y no estoy de acuerdo con lo que se está diciendo que tenemos que esperar, porque la renovación existe, no van a hacer nada, no van a... si ponemos a un ministro como Alexis Guerrera, que nos ataca diciendo que no sabíamos hace 6 meses lo que era la hidrovía, que es un nombre, es el río Paraná, que es frontera, me preocupa porque vamos a tener que esperar 20 años para hacer todo eso. Néstor echó al aporte por televisión, señores, por favor, no hay decisión ni voluntad política. Y a mí me angustia mucho, no solo por mí, porque yo vivo en Lanús, que hay 50 comedores que comen miércoles todos los días, pero no hay una voluntad y una decisión de Estado. Yo voy a militar este gobierno y seguramente vamos a trabajar para que ganemos de nuevo, pero ya va a ser tarde. Ya va a estar la privatización. Entonces, todo lo que estamos debatiendo me provoca mucho dolor porque ya va a ser tarde. ¿Y saben qué? Yo trabajé en el gobierno nacional 15 años. La información que yo tengo me dice que Máxima Soberreagueta está interesada y que Macri con una fundación fantasma también está interesado. ¿Le vamos a seguir entregando todo? No vamos a hacer nada. Yo estoy dispuesta a estudiar y a estudiar más y a rever lo que ustedes quieran. Vamos a seguir por Montevideo, nada vamos a hacer. Es decir, en 3 meses nos privatizan la vía de nuevo y ¿qué hacemos? ¿Esperamos que en algún momento podamos? Así la oligarquía va a seguir avanzando. Es mi humilde opinión. Siempre no es el momento, no estoy de acuerdo. Discúlpenme la franqueza, algo hay que hacer y para eso hay que tener voluntad política y riñones. No veo ninguna de las dos cosas. Disculpen. Franca. Muchas gracias, Graciela. Sigo con Santiago de Mayo y después Néstor Arrón. Buen día, compañeros y compañeras. ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, quería aportar por ahí desde esta perspectiva, desde la cuenca hídrica de Sudamérica, la zona sur, a lo que aporto es que desde la parte de los hombres y las mujeres le ponemos nombres, ¿no? Le ponemos epítetos, pero las nacientes comienzan en Bolivia, en el Alto del Bolivia, Bermejo, Paraná, saliendo por el mal llamado Río de la Plata, que es un estuario, y desde ahí tenemos toda la pendiente, que eso técnicamente no va a cambiar en muchos años, y cuando hablo de muchos años estoy hablando de más de 1000 años. Entonces nosotros tenemos la potestad sobre ese funcionamiento y eso que estamos discutiendo hoy acá. Quiero felicitarlos y felicitarlas porque estamos recogiendo un guante de más de 200 años de discusión. Nos podemos retrotraer a Pavón, a la batalla de Pavón, de cuando la famosa capital de la Argentina era Paraná, así como estamos discutiendo hoy el río Paraná, y ganó Buenos Aires, y la Confederación terminó siendo los unitarios en el puerto de Buenos Aires. Y quiero resaltar esta parte porque me parece importante de que estamos recogiendo una discusión histórica y nos estamos haciendo carne de esta discusión y la estamos trayendo hoy acá. Entonces, desde esa perspectiva, desde esa migración regional en el sector que nos tocó nacer, hoy en día nos queremos volver a apropiar, la estamos poniendo arriba de la mesa la discusión y no va a ser fácil, no es fácil, estamos yendo contra una historia dentro de los tiempos del hombre y la mujer, tan intrínseca que nos atraviesa y nos va a atravesar hijos, nietos y futuras generaciones.
así como pudimos extender el territorio de Argentina al doble, con rasgo geomorfológico de plataforma marina, y hoy tenemos una plataforma marina extensa, llena de recursos para potenciar el país, creo que también es el momento de poner un montón de discusiones en juego para llevar, digamos, todos los argumentos que lleven a construir. No va a ser fácil, no estoy hablando de la noche a la mañana, pero todos estos argumentos desde el entorno que nos propicia, ponerlos arriba de la mesa y salir a batallar. Después podemos entrar en la discusión de si tenemos las herramientas, no, la capacidad intelectual sobra en Argentina, y eso está más que claro. Pero bueno, después podemos ir a profundizar la discusión si estamos preparados tecnológicamente para avanzar en la discusión de la apropiación de dragados, de puertos de extracción. Pero bueno, nada, quería traer esa connotación histórica de la que nos estamos haciendo cuerpo y levantar un poco la animosidad y por ahí la discusión interna, que creo que es insalvable, pero bueno, bienvenida sea. Nada más, gracias. Bueno, gracias a vos, Santiago. Discúlpame hoy que te salté en la lista. Bien, Néstor cede la palabra, así que Paula Salinas, si estás por ahí, y se prepara Nélida Zaredi. Tati. Bárbaro, ¿qué tal? Bueno, la verdad muy interesante todo lo que dicen y lo que comentan en el chat. Les agradezco este debate. Yo solamente quería aportar, como este es un taller para la militancia justamente, y este módulo es parte del mismo. Todo lo que dicen creo que está absolutamente entroncado con las tres verdades del peronismo, ¿no? Estas que nos guían, que tienen que ver con la independencia económica, la soberanía política, que redundan justamente en más justicia social. Yo sé que la impaciencia es de todos, porque todos queremos estar mejor, en mejores condiciones para todos. Esto especialmente lo comento en relación a la compañera de Lanús, que su mención a los comedores comunitarios, de los cuales soy parte de las organizaciones de los chicos del pueblo, así que sé perfectamente de lo que está hablando. Pero también es muy cierto, como recién señalaba José María Fumagalli, que necesitamos 12 diputados más. Entonces, no hay que enojarse tanto a veces con nuestra propia gestión, sino salir a militar para conseguir esa voluntad política que nos falta. Porque cuando hablamos de 12 diputados, la voluntad política son diputados, más diputados nuestros en el Congreso. Nada más. Y ahora estoy re ansiosa por escuchar la propuesta de Tati que comentó en el chat. Bien, Tati, la palabra es tuya. Cierra Aníbal Pueblos y le devuelvo a los chicos. Bueno, lo mío quizás es un poco utópico, no, pero bueno, yo digo, ¿no? Es impactante cómo este tema de la hidrovía en muy poco tiempo llegó a la población en general, ¿no es cierto? A la población general evidentemente con panza llena, porque digamos no a todos, pero es un tema instalado, al menos con toda la gente que se habla, o sea, lo que leemos. Yo digo, ¿no se podría hacer un plebiscito aprovechando las elecciones de las PASO o las elecciones generales para ahorrar plata y no hacerlo algo especial? Y en función de eso, como propuesta, si no se puede hacer todo, porque si nosotros esperamos a ver cuándo lo vamos a hacer, se privatiza todo de nuevo, ¿no es cierto? Por lo que uno escucha, por todo lo que se dice en general. En función de eso, armar un organismo estatal que controle todo, o sea, que controle lo que no hay tecnología nuestra, si se contrata a alguna empresa extranjera, sea con contratos con determinadas pautas establecidas por el Congreso o por el órgano que tenga que hacer, y que las empresas que tengan que venir del extranjero con la obligación de capacitar a través de universidades o a través de la forma que sea a personal argentino. Esa era mi propuesta. Muy es buena grandota. Propuesta. Muy Sí, interesante. grande, pero bueno. Aníbal, es tuyo y cierra la ingeniera Guillén. Gracias. No te estamos oyendo, ahí sí entraste.
¿Qué tal? Un placer a todos, a todas. Bueno, nosotros integramos en algún momento la Comisión de Trabajo del Instituto Patria, fuimos con la mirada de la recuperación de los bienes públicos del Estado, de todos, de los directos y de los indirectos. No solamente es el tema de la hidrovía o de la mal llamada hidrovía, que consideramos que hay que nacionalizarla. Entendemos las carencias y necesidades que tenemos, pero bueno, ahí está el juego perverso de lo que llamamos neoliberalismo, ¿no? Un Estado que queda totalmente desguazado en un proceso de industricidio que podríamos comprender que nace desde la década del 70, 76 y la prorrogación con los años 90. Necesitamos esos 12 diputados, claro. El tema es cómo los recuperamos, ¿no? Porque la cabeza de la serpiente también está en Capital Federal. Ahora, sin recursos, nadie puede realizarse en una comunidad que no se realiza. Esto lo digo desde la mirada de cómo reorganizamos a nuestra comunidad y cómo le damos esas herramientas que pasaron a estar concesionadas y privatizadas. Entiendo que si tenemos funcionarios, y como dijo nuestra principal referente, o al menos para lo que nosotros consideramos que Cristina, funcionario que lo funca, que se vaya a buscar otro trabajo. Hace más de 30 años que estamos, o sea, no tenemos ya dudas de que tenemos que nacionalizar aunque sea algo, y entendemos el monstruo que nos enfrentamos. Pero si no tenemos estos recursos, la administración de estos recursos, de este dinero, de este volumen tan significativo para reorganizar la comunidad, va a ser imposible y hasta casi trágico para los 3.200 pueblos que tenemos como causantes de esas políticas neoliberales. Y vamos a seguir con una prorrogación de representar a la red privada. Entonces, me parece que hay que militar más, hay que concientizar más, no hay que olvidar, y hay que seguir trabajando, hay que recuperar estos bienes que son estratégicos para generar una soberanía política y una independencia económica. Bien, muy buena observación. Diana, los chicos quieren decir algo antes que entre Diana a cerrar la conversación. Estamos en horario. Había una pregunta al principio que quedó pendiente. que quedó pendiente, que hablaba de si la Argentina se podía vivir sin soja. Esa era. No me acuerdo quién, una cosa así. Edith Olmedo pregunta, ¿la Argentina puede vivir sin la soja en la estructura actual? Sí, yo, estamos dando el cierre, José, discúlpame. Sí, vamos a hacer por ahí alguna más en tono de pregunta y en tono de poner la visión y la concepción adelante. Creo que la soja es parte de una cosa, es una mercancía. Puede ser la soja y puede cambiar eso, pueden ser los cerdos, o puede ser el maíz, o puede ser la carne. Ahora, sin lugar a duda, mientras nosotros tengamos a nivel mundial un sistema que las relaciones sociales de producción necesitan una mercancía con el intercambio, nosotros para desarrollar territorialmente vamos a necesitar alguna mercancía. Y hoy la soja es una mercancía que nos permite obtener ese dinero, esa divisa, ese dólar, que es lo que nos permite desarrollarnos. Más que discutir en función de la soja, la discusión me parece que va hacia cómo nosotros hacemos un plan para una Argentina productiva, sustentable, basada en la comunidad organizada, en el cuidado de nuestro ambiente, de nuestra biosfera y nuestra biodiversidad, que nos permita un desarrollo con justicia social, con soberanía política y con independencia económica a lo largo y a lo ancho de nuestra patria. O sea, que ningún pueblo quede empobrecido, que ningún pueblo tenga ese desarrollo desigual que hoy observamos. Independientemente que sea la soja, porque mañana puede ser el software y puede ser la industria del conocimiento, o puede volver a ser el petróleo. Pero si nosotros no logramos organizarnos bajo ese plan,
vamos a seguir estando en el derrotero, que es el mismo derrotero que sufre la patria grande desde hace 2 siglos de lucha constante bajo los intereses que dominan el mundo, que como bien dijo Mary, cuando vos te pones a escarbar, están BlackRock, están los Rockefeller, los Rothschild y demás, que son los dueños del mundo. Entonces creo que hacia ahí tenemos que ir apuntando, no hacia pegarle a la soja o pegarle al glifosato o pegarle a alguna cuestión, porque nos va a pasar que nos encontramos incendiando la fábrica, pero los dueños de la fábrica siguen dominando el mundo. Gracias, Matías. María, te paso a vos, María Rizzo. Bueno, no, ahí me quedo con un montón también de interrogantes y reflexiones. Yo creo que la verdad que estuvo muy, muy buenas las reflexiones de los compañeros y los aportes. También me quedo con una cuestión que tiene que ver con el debate del federalismo, y que no quede centralizada la discusión en quienes están a la orilla solo del río Paraná. Particularmente me toca vivir en el sur de la provincia de Mendoza, o sea, una provincia que está alejadísima del río Paraná, pero sin embargo creo que es un debate de todos los argentinos, de todas los y las argentinas, digamos, ¿no? O sea, de quienes producen y de quienes trabajan. Y en ese sentido me parece que estos espacios, estos talleres, y todas las acciones que se vayan desarrollando, es importante empezar a poner sobre la mesa las cuestiones de fondo, digamos, ¿no? Para transformar de alguna manera lo que tanto nos incomoda. El otro día leía que hay gente que no quiere transformar el mundo porque le queda cómodo. Y bueno, a mí personalmente, y creo que a todos los que están acá, no nos queda cómodo, no nos está quedando cómodo, esto está siendo cada vez más desigual, cada vez más injusto, y sumamente violento, digamos, también, ¿no? No solamente por la fuerza que se ejerce en todo el pueblo latinoamericano cuando sale a manifestarse, y en eso también quiero marcar mi solidaridad con el pueblo colombiano, que la está pasando muy mal, como la está pasando muy mal el pueblo chileno también, y también empezar a debatir quién es quién en el juego, digamos, porque no es Brasil el malo, sino que hay aristocracias y oligarquías que jugaron históricamente mal en nuestro país, en Brasil, en Bolivia, en cualquiera de los países latinoamericanos, y eso hace que la historia se cuente de otra manera, y bueno, nos vean derrotados, digamos, ¿no? Nos quieren ver derrotados en realidad. Así que agradecerles muchísimo el espacio, el respeto y la cordialidad con la que se debatió, me parece sumamente importante eso, y bueno, a seguir debatiendo y a seguir generando comunidad organizada. Abrazo. Gracias, María. Diana, es todo tuyo. Bueno, dos cosas o tres. Plebiscito. El plebiscito tiene que salir votado desde el Congreso para que se pueda llevar adelante, o sea, es una ley, debería ser una ley, que no estoy segura si necesita mayoría simple o mayoría calificada. Eso va desde el 51% al 66%. O sea, Calificada, Diana. Calificada, bueno, o sea, que tendríamos que tener una ley que sea votada por el 66% de los diputados presentes. Ese primero. Hay otra herramienta que es juntar al menos 3 millones de firmas para que el Congreso deba sí o sí tratar el tema, al menos. Podría no darlo como aprobado, pero sí tendría la obligación de tratar el tema. O sea, no es tan sencillo, digamos, el camino del plebiscito. Y les digo por qué no es tan sencillo, porque voy a tomar algo que dijo Matías con respecto a Vicentín. Cuando el Estado fue por Vicentín, rápidamente los medios hegemónicos transformaron al tema en todos somos Vicentín o algo por el estilo, no me acuerdo bien cómo era la consigna, y mucha gente se sumó a eso. Estamos necesitando dar la discusión militante en la población. Necesitamos que la población tome como propio el tema del dragado del río Paraná y del río de la Plata y todo el problema de la hidrovía. O sea, no es
no es solamente una voluntad de militantes, ni siquiera hoy es solamente la voluntad del Estado. Eso por un lado. Por el otro lado, quiero recordarles a todos los compañeros que ganamos con un frente. En el frente había más de 20 fuerzas políticas que lo integraban, de distinto tamaño, obviamente. No tengo ninguna duda que el que representaba a Cristina era el que mayor caudal de votos tenía, pero somos un frente, necesitábamos los votos del resto para poder ganar. Y los frentes tienen estas problemáticas, no todos piensan políticamente de la misma manera. Entonces yo lo que les diría, les hago una propuesta sobre esto, sobre las diferencias que de alguna manera, yo creo que no tuvimos diferencias en lo conceptual, tuvimos diferencias en los tiempos. Entonces, utilicemos el foro para proponer acciones concretas. O sea, los compañeros que han hablado y se han expresado y que han hecho propuestas muy interesantes, que se toman todas, pero usemos el foro para las acciones. O sea, ¿cuáles deberían ser a su criterio las acciones? Cuando hablamos de eso es como qué acciones deberíamos ejercer sobre la sociedad para que la sociedad comience a tomar como propio los temas de la soberanía nacional. Ni siquiera hablo de la soberanía en el contexto del peronismo exclusivamente, sino entender lo que es la soberanía nacional. ¿Cuáles deberían ser las acciones de los militantes para esto? ¿Cuáles deberían ser las acciones en cada lugar donde ustedes están militando? Porque son distintas, porque lo hemos dicho, digamos, no es lo mismo, como dijo María, lo que debería militar un militante con respecto a la soberanía en Mendoza que en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, o en Chaco, o en Formosa. ¿Y cuáles serían las acciones que le proponemos al Estado? Nosotros haríamos un compendio de eso y creo que sería muy bueno tener la visión de todos traducida en acciones concretas, no en la posición política, porque compartimos la posición política. Todos venimos de la misma rama, todos venimos de nuestra conducción, que es Cristina Fernández de Kirchner. Las diferencias probablemente tengan que ver con los tiempos, pero no con respecto al concepto básico. Así que bueno, esa es la propuesta que les hago. Y gracias, y está buenísima la discusión. Bueno, dicho todo esto y estando en horario, siendo las 11:55, podemos decir, terminamos el segundo sábado, pese a que la cuestión tecnológica no nos apoyó de entrada. Si Matías no tiene problema, agregamos a los textos en la semana los 2 libros sugeridos, ¿sí? Que son posibles de encontrar en internet. Así que, Paulita, te devuelvo el mando. Haga el cierre final. Así Gracias es. Bueno, a todos. no, por favor, el final lo hacemos entre todos, los invito a abrir los micrófonos como hacemos usualmente, y bueno, los esperamos el próximo sábado y esperamos las opiniones de todos ustedes en los foros. Un abrazo a todos. Buenas Gracias a todos. Saludos a todos y todas, gracias, muy buena semana. Paulita, no te vayas. Gracias. ¡Viva Perón, carajo! ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! Muy bien. ¡Viva Cristina, carajo! ¡Viva Cristina, carajo! Gracias a ustedes. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria para todos! Mirá el compañerito ahí que se engancha. Muy bien ese pequeñito. ¡Viva Rosas! ¡Viva Rosas! Vamos por la segunda vuelta de obligados. Así es. Aguante a Axel en ese caso. Hagamos la espalda a Axel. Vamos con Axel. Muy bien, Dayana, que está sosteniendo la audiencia pública. Muy bien, ¿verdad? Es una movida esa. Es importante seguirla, muy importante seguirla. Sí, tenemos varios gol de oro hoy. Gracias a todos. Hasta luego, nos estamos hablando. Gracias, Vilma. Recuerden el foro, nos reencontramos a través del Patria Virtual en los espacios de comunicación. Sí, exactamente. Gracias. Moniquita, ¿te querés quedar un minutito? Te aprovecho que tenés conexión, así nos ahorramos una reunión en la semana con Paula.